Saludos de audiencia. Queremos destacar este momento especial. Me refiero por el día. Precisamente hoy es el día del periodista ecuatoriano, en donde queremos nosotros rescatar y resaltar lo que representan sus valores, sus principios, sobre todo de libertad, por los cuales fueron inspirados, impulsados por Manuel Chusín o Eugenio de Santa Cruz Espejo. El Ecuador, el país, tiene su fecha, el periodismo tiene su día nacional y nosotros, honrados de ser parte de esta noble profesión, por convicción, por profesión y también por titulación. Y qué mejor, en este diálogo hemos querido invitar cordialmente, siempre agradecidos por ese aporte, por esa predisposición para con los medios de comunicación, su presencia en el ambiente periodístico y sobre todo su protagonismo en el sistema mediático actual. Para el economista María Elsa Viteri, mi saludo cordial desde Manabí. Bienvenida, le escuchamos en este día especial, estimada economista. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal. Para mí un placer realmente estar con ustedes y bueno, antes de que sigamos con esta entrevista y antes inclusive de desearle a todo el pueblo ecuatoriano en este 2021 que se nos viene y que ya estamos recorriendo, qué mejor saludo para los periodistas que recordar a García Márquez cuando dijo que la mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Yo creo que definitivamente el periodismo es un elemento importantísimo dentro de la sociedad, de cualquier sociedad, y más que nunca, en momentos como hoy, este periodismo, este periodismo real, este periodismo responsable con esa importante labor que realiza, no puede dejar pasar por alto el ser un periodismo que realmente cumpla con la función social, ¿no? que tiene a su cargo, ¿no? Esta función de informar y de mantener a la ciudadanía siempre muy informada, pero con hechos reales, ¿no? Y considerando siempre que lo importante es dar a conocer los hechos, no inculcar interpretaciones muy personales. Y por supuesto, darle al pueblo ecuatoriano el mayor de mis abrazos, el mayor compromiso, también el respeto, porque como lo he dicho para todos aquellos a quien pude escribir y tengo los contactos, mi deseo es primero salud, muchísima salud. Eso debemos de tener presente, sobre todo hoy en día. Segundo, muchísima fortaleza, porque hoy más que nunca vamos a tener que bregar y bregar muy fuerte. Y tercero, perseverancia. Yo creo que hoy más que nunca el pueblo ecuatoriano necesita y debe de tomar las cosas con esa responsabilidad de perseverar. No podemos tirar, como se dice, o como lo dice el pueblo, no podemos tirar esa toalla. Hoy más que nunca tenemos que perseverar en seguir construyendo un Ecuador mejor. Así que nuevamente muchísimas gracias por invitarme en este especial día. Para nuestra audiencia, tanto de Radio Capital FM, la radio política de Manabí, y también para los seguidores de la plataforma online Pacífico Estéreo, estamos en diálogo con el economista María Elsa Viteri. Dos aspectos antes de dar inicio propiamente ya a los desarrollos de los diferentes temas. ¿Cómo usted cataloga la relación actual y su vínculo con el periodismo, con la comunicación, cuando ejercía
en sí la función pública y ahora prácticamente en ser una activista, una ciudadana? Bueno, yo siempre he tenido de alguna manera una relación bastante cordial, ¿no? Bastante abierta. Lamentablemente hay una gran diferencia, digamos así, cuando uno ejerce un cargo público. Creo que el periodismo equivoca un poquito sus líneas, tratando siempre no de apoyar, ¿no? Sino más bien como siempre de buscar algún tema que reclamar, digamos así, o que poder en discordia, ¿no? Hoy realmente, si bien hay un sector del periodismo que no abandona esa posición, creo que definitivamente el periodismo abre un poco más, da un poco más de oportunidad para que personas como yo podamos tener un contacto con la ciudadanía desde otra perspectiva. Creo adicionalmente, Aníbal, que una de las cosas, como ya lo he dicho en varias ocasiones y lo vine repitiendo durante el año anterior, creo que una yo diría que cosas buenas que nos dejó el COVID fue precisamente entrar en la posibilidad de abrir un campo del periodismo importantísimo a través de la tecnología, con canales alternativos, con información alternativa, lo cual es importantísimo para el análisis de este desenvolvimiento de un sistema social que definitivamente no puede tener secuestrada una función y una labor tan importante como el de la información. Creo que definitivamente funcionamos muchísimo mejor con estos canales alternativos en donde no manda y no debería mandar nunca este tipo de condicionamientos producto básicamente y en última instancia, el capital financiero. Alguna vez también hice un comentario y no advertencia, sino más bien una observación para toda la línea de canales alternativos. Igual que en otros aspectos. No se trata, por ejemplo, de cambiar a un presidente de la República por otro. No se trata de cambiar a un partido político por otro. Se trata de transformar. Y en el sector público, los canales y los medios de comunicación o de información alternativos no pueden ejecutar en la misma línea que ha ejecutado la prensa hegemónica. No pueden significar simplemente un cambio de nombre o un cambio de imagen. Tienen que significar la transformación que requiere la sociedad ecuatoriana. Yo te diría bueno, que aunque siempre he tratado de llevarme bien, pues no han faltado momentos en donde hemos tenido que lamentablemente hacer notar estas diferencias, digámoslo así, y estas necedades, porque es ya una necedad el insistir en que los medios de comunicación tengan un favoritismo, no en términos de una posición o tener una creencia ideológica, sino más bien un favoritismo en términos de hacer prevalecer figuras y opciones o pensamientos o situaciones que nada tienen que ver con el progreso de los ecuatorianos. También nos interesa un poco acceder a la parte humana, la parte personal. ¿Cómo pasó usted estas celebraciones de fin de año, tanto de Navidad como del cierre de este 2020? Y exactamente cómo evaluó, precisamente desde el comportamiento y la imposición y los diferentes límites que nos dio el gobierno y las circunstancias. Bueno, particularmente yo vivo una situación especial. Yo perdí a mi madre hace un año, ¿no? Justo previo los festejos navideños en el año 2019. Y bueno, era lo único que me quedaba, mejor dicho, yo ya había perdido a mi padre hace seis años y realmente una de las cosas que más me impactó
de la muerte de mi madre es el hecho del sentimiento de orfandad, sea la edad que tenga. No, no se trata de los cuidados o demás que no se pueda uno proveer particularmente, se trata de todo ese acompañamiento y esa fortaleza que representa la familia y que lamentablemente una vez que dejan de existir los seres símbolos que aglutinan, pues se hace más complicado, más difícil. Así que lo pasé muy reservadamente con mi hermano, que es el único que vive acá en Ecuador. Mi otra hermana vive en Chile, así que lo pasamos más bien con conexión por esta vía que nos permite hoy poder estar juntos, con amigos entrañables como Rocío Morales, con familiares entrañables también, pero muy reservadamente, muy quietamente, ¿no? Entonces realmente, más bien recordando esos dolores que, bueno, se van asumiendo con el tiempo, pero que definitivamente siempre estarán. Yo digo que a veces la razón entiende, pero el corazón jamás, ¿no? Entonces, en mi caso particular, lo pasé muy quieta y entiendo que, claro, para mi caso, las decisiones que se han tomado de restricción, pues en realidad no afectaron mucho, pero por mi situación particular. Por otro lado, fíjate que creo que definitivamente el problema sigue siendo el grado de confianza que tengamos en términos de si las decisiones son tomadas para bien o por efectos realmente, en este caso sanitarios, si para bien de la comunidad o son aspectos que se utilizan para realmente efectos de otra naturaleza, ¿no? ¿Y por qué nos queda la gran duda, Aníbal? Porque el tema del COVID y el tema que genera todo este tipo de decisiones, recordemos todo, fue utilizado ampliamente en el 2019 para implementar una serie de decisiones en el ámbito económico, fundamentalmente, como fue, y yo diría que los dos hechos fundamentales que destacan esto ya al límite de lo increíble fue primero el tema de la ley humanitaria, la mal llamada ley humanitaria, y segundo, el tema de la renegociación de las supuestas renegociación de la deuda externa, que en realidad fue un entreguismo, y ya pues esos niveles te hacen dar la medida de que la utilización del COVID ha sido en extremo increíble, ¿no? Entonces, en estas circunstancias y de cara a este evento fundamental que tenemos en febrero 7, que es la primera vuelta electoral, creo más bien que la ciudadanía ecuatoriana sigue teniendo esa falta de confianza en si realmente estas decisiones se toman para bien de la comunidad o no. Ayer veía en las redes un video de un ciudadano que frente al municipio de Guayaquil expresa su descontento por la forma en cómo se lleva la administración municipal y con pena, con muchísima pena veo que cuando él reclama y dice bueno, ¿cómo es posible que a nosotros nos traten así y solamente se favorezca los intereses económicos, solamente se favorezca una serie de privilegiados, ¿no, verdad? ¿Dónde están? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no se les ve? Y termina el video siendo acorralado por toda la seguridad municipal y lo que es peor, siendo atacado por una persona que evidentemente se nota que es parte del equipo municipal, eso no se lo puede asegurar. Pero yo creo que esa es la imagen perfecta, perfecta de lo que está ocurriendo. ¿Cómo vamos a tener confianza? ¿Cómo vamos a poder seguir dentro digamos, de aceptar este tipo de acciones si no tenemos la confianza? Pocos días o el mismo día, me parece que fue, no, un día antes del 31 de diciembre recibí la visita de una persona del exterior, y me decía Eco, esta persona me dice normalmente Eco, me decía, Ecuador se lo nota sin autoridad,
Ecuador se nos nota sin un liderazgo, a Ecuador se nos nota sin una voz de mando y sin una mano de direccionamiento. Ecuador se lo ve a sin un rumbo planificado, sin un rumbo direccional. Y entonces yo creo, Aníbal, que este tipo de decisiones no hace sino corroborar e insistir en esa falta de confianza, en esa falta de un seguimiento de un camino correcto, y por eso las personas nos sentimos desorientadas en términos de apoyar o no apoyar este tipo de acciones y tantas discrepancias que se dan, ¿no? Ahora, pues ya lo último, pues el tema de la Corte Constitucional, estas decisiones de tirar abajo, implicaciones, digamos, como el decreto de excepción. Ya no sabemos realmente si han hecho tantos cambios al sistema de convivencia, a nuestro pacto social, cambiaron todos los actores de decisiones fundamentales, como los de la Corte Constitucional, como los del Consejo Nacional Electoral, como la Contraloría General del Estado, como la Fiscalía General. Y esto lo único que ha hecho es desbaratar todo un conjunto social que necesita de una normativa y actores de ejecución que realmente den un respaldo a la ciudadanía. Entonces, este tipo de eventos de última hora no me sorprende, pero por otro lado no hace sino afianzar la necesidad que tenemos de una transformación y una reconversión y una recuperación de la institucionalidad del país, ¿no? Estamos en diálogo con la economista María Elsa Viteri a través de Radio Capital 105.7 en este 5 de enero. Economista, antes de el desate o el desenlace de la pandemia a nivel mundial, ¿cuál cree usted que fue el programa económico y social y político de este gobierno como agenda del 2020? A ver, yo creo que definitivamente, y yo creo que lo vimos y lo fuimos analizando de a poquito, ¿no? Porque recuerde usted que el 2020 fue un año en donde no nos daban tregua, ¿no? Era uno tras otro, una tras otra las decisiones y todas en contra del pueblo ecuatoriano. En resumidas cuentas, yo diría que para mí, toda esta vorágine realmente que se nos vino comenzó el día en que se determina la famosa decisión popular, el llamamiento a consulta popular, porque ese día realmente lo que se hace es comenzar a ejecutar una estrategia que me parece que había sido implementada desde el primer día, desde quizá mucho antes, con la propuesta de un binomio como el de Lenín Moreno con quien hoy lamentablemente está en una cárcel, realmente sin la seguridad de que realmente deba estar ahí, y con todos los eventos. ¿Y por qué digo que fue una estrategia bien planeada? Porque me parece que durante esos primeros meses antes de la consulta popular se tomaron, sí, medidas que uno no esperaría, pero no fue la estructuración o la ejecución de un plan perfectamente elaborado que no dejó de atar ningún nudo, ¿no? En la consulta popular, yo creo que fundamentalmente lo más importante de esa consulta popular era lograr que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea removido, como efectivamente fue realmente lograr que un grupo de ecuatorianos, apenas cinco ecuatorianos, fueran designados a dedo. ¿Y por qué? Porque esta función realmente era fundamental para la definición del resto de autoridades y de la institucionalidad más importante. Creo que ese día y a partir de
desde los primeros días de marzo, cuando se constituye el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y a la cabeza Julio César Trujillo, de quien, bueno, lamentablemente me van a disculpar muchos de sus defensores. No tuve un control en una radio en días pasados, porque independientemente de que él ya no esté en la tierra, pues su nombre y su historia va a tener que permanecer en todos los ecuatorianos, porque a él hay que analizarlo por los actos que hizo. Y el ejemplo más claro que lo tenemos fue cuando intervino en la Constitución de 1998 y que dejó listo y allanado el camino para que se pudieran dar las barbaridades que se dieron en el plano económico, con el primer gran embate que tuvimos del neoliberalismo en el año 1999, que vino en feriado bancario, el salvataje privado, el salvataje de la banca privada con recursos públicos. Entonces, ¿por qué es importante la figura de él? Porque yo creo que él es realmente clave, era el maestro que necesitaba este tipo de estrategia para poder hacer lo que yo en algún momento dije, ¿no? Lo peor que le puede ocurrir a un país, y desde mi perspectiva la mayor corrupción, es hacer legal lo ilegítimo. Y él era un experto en legalizar realmente este tipo de situaciones que permiten o permitían poner en práctica elementos que van en contra del pueblo ecuatoriano de manera ilegítima. Entonces, en el año 2020 para mí el inicio fue esto, y a partir de ese momento comenzó todo, insisto, una vorágine, y esto fue terrible, y comenzaron las decisiones una tras otras, desinstitucionalizar o poner elementos de ejecución que realmente trajeron a mal toda la Constitución o ese pacto social que habíamos hecho desde el 2008. El segundo momento importantísimo, creo yo, fue el 16 de mayo, con el ingreso de Richard Martínez al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque el ingreso de él fue la viabilidad, o le dio la posibilidad de que toda la estrategia económica que se había elaborado comenzara a ejecutarse. Y entonces vino primero esa ley que perdona tantos cientos de millones, miles de millones a clases privilegiadas, y luego pues paulatinamente se fueron dando, ya sumando la utilización del COVID para lograr cambiar las legislaciones con la ley humanitaria, que trajo abajo todo lo que es la condición digna del trabajo, impuso la precariedad, vino toda esa ejecución para supuestamente adelgazar un Estado obeso cuando realmente no existe. Los Estados no son ni obesos ni correctos. Los Estados simplemente tienen que dar respuesta a una situación o a unas necesidades del pueblo ecuatoriano. Impuso realmente todo lo que fue el plan de gobierno de quien ahora se postula nuevamente, como es Guillermo Lasso, de todos los representantes de la derecha neoliberal a ultranza, y bueno, las consecuencias llegaron hasta el punto de una renegociación de una deuda que fue una verdadera burla para el pueblo ecuatoriano, porque lo que se hizo fue aumentar el tiempo, aumentar los plazos para seguir en una agonía de endeudamiento, pero no cualquier endeudamiento, sino un endeudamiento reconocido, no en su valor de mercado como era del 20%, sino en el aseguramiento de un 97% del valor de esa deuda. Pero lo más lamentable es que previo a esta renegociación se encargaron de hacer un prepago inclusive de deuda, se encargaron de tapar unos verdaderos juegos especulativos del ministro, que lo que hicieron fue poner en riesgo, como efectivamente sucedió, y dar paso a que tantos miles de ecuatorianos murieran en un COVID por falta de medicamentos, porque se prefirió pagar la deuda externa, se prefirió solventar a los privilegiados nacionales y a sus aliados internacionales antes
que abastecer al ecuatoriano para enfrentar una crisis tan importante. Y bueno, si usted suma a eso el hecho de que ya sabíamos y ya teníamos una serie de denuncias de actos de corrupción importantísimos en el país, que hasta ahora la Fiscalía General del Estado no da respuesta de ello, a sabiendas de que las personas insisten en que ya hay respuestas de países hermanos que han dado ya las condiciones necesarias para que se traten este tipo de elementos, pero más aún, realmente tocamos, yo creo que, y descendimos a la bajeza más grande que puede ya evidenciar este desprecio por el pueblo ecuatoriano, como es haber negociado con medicamentos, haber negociado con insumos de primera necesidad en pleno COVID. De ahí en más, fíjese usted que a partir de ya pensar que no podíamos tocar más fondo después de esa renegociación tan vergonzosa, después de que prepagamos deuda externa, después de que lanzamos no digo yo, sino en términos generales estoy hablando, ¿no? Lanzaron, en realidad la palabra es lanzaron al desempleo a cerca o más de 1 millón de ecuatorianos, después de que dieron todas las ventajas con la ley humanitaria para que los grupos privilegiados y fundamentalmente la banca ecuatoriana pueda aprovecharse de un pueblo golpeado, no solamente por el COVID, sino por todos los resultados de las medidas económicas antes del COVID, hasta antes de 2019, hemos visto cómo aceleradamente están cumpliendo y siguen cumpliendo con una receta del Fondo Monetario Internacional, y a eso se debe la liberación de los combustibles, a eso se debe esta firma de este tratado comercial, a eso se debe que estén acelerando todos los procesos de privatización, en realidad, aunque se le llame de otra manera, de todas las empresas del Estado, acelerar lo que es Coca-Cola Sinclair, en fin, una serie de situaciones que lo único que están haciendo o están intentando hacer es que el próximo gobierno, que por lo que se ve del movimiento popular definitivamente no va a ser de derecha, pues con la única opción que tenemos de un gobierno no de derecha, porque tenemos de esta papeleta 15 opciones de derecha y una que realmente nos abre la posibilidad de tener una esperanza distinta. Lo que está haciendo el Estado es dejarlo maniatado, ponerle más piedras en el camino, tratar de que efectivamente primero tenga que resolver los nudos que nos dejan para poder entrar a actuar sobre un verdadero progreso y un verdadero avance, ¿no, verdad? Y en ese sentido, fíjense que se ha llegado inclusive, no me cabe la menor duda que el ministro Pozo, por ejemplo, ha evitado ejecutar gastos y demás, porque como ahora ya el presupuesto prorrogado no es el ejecutado, evidentemente al gobierno nacional le convenía para el maltrato y para el ¿cómo es que se llama? El impedimento o poner trabas en el Ecuador, pues le convenía evidentemente bajar al mínimo el presupuesto ejecutado de este año, que ya venía siendo minoritario por el hecho del COVID. En todo caso, se han valido de todo tipo de triquiñuelas, de todo tipo de acciones poco leales poco leales con el pueblo ecuatoriano, pero ¿qué podemos esperar de lealtad? Pues insisto, fueron capaces de pagar la deuda externa anticipadamente antes de comprar insumos y medicamentos. Y lo que se nos viene realmente es ahora una necesidad de mucha perseverancia, porque vamos a tener que sustentar, y como lo dije en el año 2019, ya adelantándome a todo este tema, hay que ver primero cómo queda realmente el pueblo ecuatoriano, cómo queda la sociedad ecuatoriana después de que pase este torbellino nefasto que ha sido el presidente Moreno y todos aquellos que han
que han intervenido en su gobierno de manera efectiva, que han contribuido a este tipo de ataques contra el pueblo ecuatoriano. Así que, mi querido Aníbal, creo que hay puntos claves dentro de esta estrategia, que es una estrategia muy bien pensada, y los resultados no se alejan de lo que ya en su momento hemos venido conversando, e insisto, es la disyuntiva de cómo efectivamente vamos a quedar luego del paso de este nefasto terrorismo. Hay aspectos que debemos hasta cierto punto hacerle entender y, si cabe el término figurativo, dibujarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, y para ello, dentro de su lenguaje y su estilo, es muy oportuno y directo esas explicaciones. Por ejemplo, cuando se dio la pandemia se decía que prácticamente la realidad supera la legalidad. ¿Qué quisieron decir con eso? La otra, el ejemplo de que si uno se debe en la farmacia $40, pero para que le presten 200 había que pagar los $40 para que esté bien visto. Y la otra, que gracias a las renegociaciones, los convenios con los organismos laterales o internacionales, pues prácticamente el Ecuador estaba bien visto. Podemos, si cabe el término, desmorenizar, o si el pueblo más práctico diría, desmascarar exactamente el contenido de esas aplicaciones. Bueno, yo creo que en general la estrategia neoliberal, la estrategia de una derecha recalcitrante, digámoslo así, ha sido siempre marear a la ciudadanía con este tipo de expresiones que aparentan tener lógica, ¿no, verdad? Pero que contrastan con la lógica irrefutable del pueblo y su vivencia, ¿no? Entonces, definitivamente creo que las tres frases y todas y muchas más de las que se han mencionado y se han dicho, y actitudes como por ejemplo la de haberse presentado con una camiseta, ¿no, verdad?, después de la tremenda agresión que sufrió el pueblo ecuatoriano en octubre del 2018, ¿no, verdad?, en donde muchos ecuatorianos perdieron su ojo, no hace sino demostrar que, insisto, que se aprovechan de la ignorancia de las masas para poder confundirla. Y cuando hablo de la ignorancia no estoy insultando a nadie. La ignorancia es no conocer de ciertos temas, ¿no? Una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser tonto, que mucha gente lo pone similarmente. Y el problema justamente para toda esta reacción es que el pueblo ecuatoriano no es tonto. Y el pueblo ecuatoriano, gracias a que justamente, y unamos lo que iniciamos este proceso, esta entrevista, unido a que tuvimos la oportunidad de abrir canales de información que permitieron que personas, incluida yo, podamos dar nuestros aportes, nuestros pequeños aportes para que el pueblo ecuatoriano tenga un poquito más de hechos y de elementos para evaluar. El pueblo ecuatoriano reaccionó con una posición de entender que definitivamente todas esos dichos, todos esos elementos no son más que, una vez más, burlarse del pueblo ecuatoriano y de lo que probablemente surja precisamente también como producto de una estrategia de todo este neoliberalismo que hemos sufrido, ¿no? Que es mantener en la imposibilidad de que el pueblo conozca o se desarrolle con un conocimiento mayor. Voy a tratar solamente el tema de, la tercera que me propuso, con el hecho de decir, bueno, si nosotros para que nos presten tenemos que pagar y si no pagamos no podemos hacer, ¿no, verdad? Yo creo que eso quedó completamente desvirtuado porque hoy en el Ecuador a nadie le cabe la menor duda que en el proceso de tratamiento de la deuda externa hubo dos momentos.
Hubo el momento en que silenciosamente y sin decirle al pueblo ecuatoriano absolutamente nada, se estaba respondiendo, se estaba pagando puntualmente la deuda externa y no solamente pagando puntualmente, sino que adelantándose para justamente solucionar estos gravísimas intervenciones en un estado especulativo en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano, para después entrar en un proceso de renegociación que con la intervención o el aval del Fondo Monetario Internacional definitivamente pues se logró, se puso en bandeja de plata para favorecer a los tenedores de la deuda, que habrá que nuevamente investigar quiénes son, porque queda claro que definitivamente frases como las de un viceministro de Economía cuando el mercado ponía en valores del 20%, sale él hablando ante el mundo entero a decir que Ecuador va a privilegiar per se el pago de la deuda externa, pues o sea, esas son actuaciones, insisto, que como ya lo dije alguna vez, hay dos opciones, o se es ignorante o se es malintencionado, ¿no? Entonces, les conviene ser ignorantes, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es posible que alguien así esté dirigiendo situaciones tan sensibles del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, yo creo, Aníbal, creo que definitivamente no es más que desvestir realmente lo que yo he catalogado y he visto. A mí me parece que este periodo de los 4 años que estamos terminando ya, gracias a Dios, de vivir, han sido, primero, la demostración ya del colmo, de lo más bajo que pudimos haber llegado. O sea, ya es algo que nunca hemos vivido, por un lado. Y segundo, es eh, el cinismo más grande, porque no es más que la demostración del desprecio al pueblo ecuatoriano, porque ni siquiera existe la vergüenza de salir con la cara a decir todo este tipo de, a tratar de ocultar todas las barbaridades, que lo que sí es irrefutable, porque lo está sintiendo y lo está viviendo día a día el pueblo ecuatoriano. No hay ningún ecuatoriano, o la mayoría de los ecuatorianos en este momento, que pueda decir que antes no estábamos mejor, que lo que vivimos estos 4 años ha sido la peor situación histórica en el país, y que realmente se dan cuenta de cómo se ha jugado con su vida. Ya ahora se entiende, ahora por primera vez se entiende que las decisiones económicas, las decisiones de política, las decisiones de este poder político son decisiones extremadamente graves, porque atentan directamente contra la vida de los seres humanos, contra su desarrollo, y realmente el pueblo ecuatoriano no se merece este tipo de abusos a este nivel. Para nuestra audiencia de Manabí, de toda la provincia, con nuestros 22 cantones, estamos llegando con la entrevista de la hora a través de Radio Capital 105.7 para el resto del país, del mundo, en la plataforma www.radiopacificoestereo.com. Economista, también es importante también recordar, porque si es que hacemos un lado o ignoramos dichos, términos, para que el pueblo tenga claro, de la delegación, ya que no se pudo el concesionar, apareció otro término, el monetizar. A pretexto de ese término, prácticamente se quiere arrasar con los patrimonios del país, con las instituciones. Podemos al respecto dirigirnos y que usted también especifique analizando cuáles pudiesen ser las instituciones, las empresas que están en esa vía, están en ese camino, o las que ya se dieron y otras que están amenazadas. Bueno, yo realmente no tengo contacto como para dar como certeza cuál es lo que viene, que no, pero sí tengo el análisis suficiente para entender cuáles son las empresas que más atraen a lo que es este tipo de privatizaciones.
y aquello de la monetización. A mí me sorprende realmente, Aníbal, porque ellos una de las cosas que siempre... Ese término, economista, ese término existe dentro del vocabulario O sea, económico, lo dentro de... primero, mire, aquí justamente a eso iba. El problema no es de la palabra, el problema no es de cómo uno lo expresa, el problema es el significado. Y a mí lo que me sorprende tremendamente es que una de las cosas que este equipo de la derecha neoliberal, este equipo representante de lo que es la traición al pueblo ecuatoriano, porque nosotros no votamos por esto, nosotros votamos por otro planteamiento, ¿no? Votamos por otra forma de vida, ¿sí? Y por lo tanto esto aquí no es más que la traición y demás. Una de las cosas que siempre manejaron fue el hecho de decir que el título o poner el membrete no hace lo que realmente hay de fondo. Y el tema más, y lo voy a decir con todas sus letras, una de las cosas que más salió a la luz fue la famosa preventa de petróleo, ¿no? ¿Verdad? La famosa, entonces decían que eso no era una preventa, que era que podía tener el nombre de preventa, pero que era un crédito, situación muy discutible, enormemente discutible, porque justamente hay en ese caso sí hay una relación comercial manejada por quienes corresponden, ¿verdad? Que es en todo caso quienes manejan infocarburos. Pero en todo caso ellos reclamaban eso. Y a mí me sorprende cómo justamente en el caso de la privatización, porque lo que es una privatización, hoy utilicemos una serie de denominaciones por parte del gobierno como monetización de activos, ¿no? Monetización de activos, o sea, ¿qué es? Es entregar realmente las empresas estatales y todo el patrimonio nacional a manos privadas. Y entonces, como yo le decía, mire, yo no sé cuál es la libretita fundamentalmente de un personaje que fue aquí clave, como fue el asesor Cuesta, que además, pues, o sea, se dio el lujo de decir, ya cuando estaba fuera del gobierno, se dio el lujo de decir que él iba todos los días a ordenar a Carandoletes, ¿no? Y a ordenar Candelera, pues, y lo que es peor, pues el presidente de la República nunca desmintió esa situación, ¿no? Entonces ya uno entiende por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este señor Cuesta que fue clave y sigue siendo clave, porque lo que hay que entender es que aquí ha funcionado el poder tras el poder. Una cosa es el poder formal, digamos así, y otra cosa son las personas del poder que están detrás, ¿no? Que es lamentablemente el problema que tenemos en las democracias en general, latinoamericana y diría que mundial, que no es necesariamente quien está investido del poder el que realmente toma las decisiones o dirige los temas, sino los poderes detrás del poder, ¿no? Entonces, fíjese usted que es evidente que cuáles son las empresas o cuáles son los sectores que más le interesan. Son los sectores que, por el contrario, se había decidido o está decidido en nuestro pacto social del 2008 que jamás pueden estar en temas privados. ¿Y por qué? Porque son fundamentales para el desarrollo del país y son fundamentalmente aquellas que tienen que ver con los sectores estratégicos. Dicho sea de paso, mire usted cómo la Constitución del 2008 precisamente prohibía que estén en manos privadas el agua, los combustibles, la minería, una serie de las cosas, una serie de aspectos que son fundamentales para el desarrollo. Entonces, evidentemente, las telecomunicaciones, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las comunicaciones. Evidentemente, lo que estamos viviendo es simple y llanamente la entrega del patrimonio nacional, de la inversión nacional, a manos privadas. ¿Por qué? Porque es una demanda cautiva, es una demanda que la población ecuatoriana tiene que ejecutarla para poder desenvolverse día a día. Es algo que definitivamente necesitamos consumir y entonces evidentemente es un mercado seguro, un mercado que querrámoslo o no vamos a tener que consumirlo y evidentemente si se entrega en manos privadas pues los beneficios van a ser para el sector privado. ¿Cuál es la diferencia fundamental que existe entre el manejo del Estado y el manejo privado? Que el manejo del Estado no tiene en sí mismo una relación o no tiene por qué incluir una relación de rentabilidad más allá que no sea aquella que signifique primero
la correcta mantención del servicio. Segundo, la necesaria reinversión en los sectores, pero no tiene realmente el apetito de dejar absolutamente ningún valor que pueda significar una adición de rentabilidad, ¿verdad? Que el sector privado, por el contrario, es su esencia. Y lo peor del caso, que en este modus vivendi que tenemos y que se ha acelerado en cada una de estas crisis que hemos vivido, y particularmente en la crisis del COVID, realmente lo que se ha acelerado es los márgenes de rentabilidad que cada vez se suman a los inversionistas privados. No solamente desde el punto de vista de rentabilidad, sino también que eso ofrece un poder de control muy importante para la sociedad ecuatoriana. Porque imagínese usted lo que significa ser el rey del agua, ser el rey del combustible, ser el rey de las comunicaciones. Entonces eso da evidentemente un poder importantísimo. Entonces, dicho sea de paso, pues realmente fíjense hasta dónde llegan, algo que no se había podido dar, no solamente lo de los combustibles, no solamente lo del agua, que no se había podido dar en el Estado ecuatoriano, sino hasta dónde llegan, como es el tratar de privatizar el Banco Central. ¿Para qué? Para que las decisiones de política económica en ese ámbito pues sean definitivamente, básicamente privadas, que no vengan desde una perspectiva de una planificación pública y de una visión pública. Entonces, los sectores que siempre han ambicionado el sector privado, y que no lo digo yo, se puede revisar en la primera ola de privatizaciones allá por los años 80, en Argentina, ¿no? Y en todos estos lugares, siempre han sido los servicios públicos básicos, ha sido los servicios de comunicación y también algo muy, muy, muy importante, y sobre todo en esta época, que es los servicios de salud pública. Los fondos, el manejo de los fondos de previsión social. Y también algo que se dio en esa época fue también la privatización de la educación. ¿Sí? Entonces, son objetivos que el sector privado, y particularmente quienes apoyan a este neoliberalismo tenaz, terrible, y que ya no solamente es de corte nacional, sino que con la globalización es a partir de fuero internacional, pues realmente nos pone un riesgo altísimo. Y lo peor es que evidentemente uno nota que esto es una estrategia ya no solamente nacional, sino a nivel internacional, porque inmediatamente actúan los entes internacionales que están llamados y están dentro de su perspectiva en la función de allanar el camino para que este tipo de acciones se dé, como es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional se convirtió de un organismo de apoyo para la sostenibilidad y para el equilibrio monetario mundial, terminó siendo realmente en un garantizador para inversionistas privados, para grandes consorcios internacionales, de aseguramiento de que la política económica de los países vaya a privilegiar este tipo de acciones a favor de los grandes operados internacionales, y termina siendo el garante perfecto para que situaciones de endeudamiento externo, como el que ya vivimos antes del 2009, cuando ya hicimos una solución, es así, una solución realmente impecable, una solución netamente ecuatoriana, y que fue la bofetada más grande que pudo recibir el sistema financiero internacional, porque realmente lo dejó de rodillas frente a lo que realmente tenemos que privilegiar, que es la soberanía, el orgullo nacional y el progreso y el beneficio de los ecuatorianos, ¿no? En cambio ahora, simple y sencillamente, pues el Fondo Monetario Internacional cumple el rol que le cabe en estos casos, que es garantizar el beneficio de la banca internacional, de los tenedores internacionales, que no son sino los grandes concentradores a nivel mundial. Yo creo que el COVID hoy demostró fundamentalmente y comprobó algo que durante los últimos años ya los propios organismos internacionales multilaterales habían definido, y es que la política implementada, el orden mundial económico fracasó rotundamente, y fracasó porque
frente a la acumulación de pobreza que ya habíamos tenido paulatinamente cuando el capitalismo iba creciendo con esta mentalidad neoliberal o esta forma neoliberal, en general las brechas y los desequilibrios entre, no solamente a nivel interno de los países, entre distintos grupos poblacionales, sino a nivel mundial entre distintos países, se confirmó realmente que lejos todos estos modelos o estas aplicaciones de estos recetarios guiados por el Fondo Monetario Internacional, lejos de acortar las brechas, lejos de solucionar la pobreza mundial, lo que hizo fue concentrar más. Y hay datos específicos que en el 2016 los grados de concentración de aplicaciones de este tipo de recetas y de este tipo de modelos. Fue una brecha mayor a nivel interno entre los países y hoy por hoy en el Ecuador, déjenme decirle que inclusive más del 98% tiene mucho menos de lo que tiene, algo menos del 2% en el país, a nivel de concentración de riqueza. Y a nivel mundial, pues lejos de que se cierren las brechas entre los países en vías de desarrollo, lo que se hizo fue aumentar la concentración en los países de mayor desarrollo. ¿Y por qué? Porque lo peor que pudimos haber vivido en esta última etapa del capitalismo ha sido el neoliberalismo sumado a la globalización. Porque lo que simplemente se vio fue que internacionales los que comenzaron a succionar lo que era la riqueza de los países en vías de desarrollo. Estamos ya en una última parte, en el último tramo por cuestiones de tiempo, pero quisiéramos preguntarle, ¿el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tiene su candidato? La banca, los grupos de poder, los medios de comunicación, ¿tienen sus candidatos? ¿Y por dónde entonces debe ir y a qué le debe prestar atención el ciudadano para las próximas elecciones? Ya estamos a las puertas. A ver, yo me voy a remitir, Aníbal, porque realmente uno no puede confirmar ese tipo de cosas que usted me pregunta, pero en yo forma me voy hipotética, a ir ¿no? a lo... O sea, siempre en forma Sí. hipotética, porque a la final nosotros estamos sustentados y basados en la información que nos llega y la información que emiten. No, pero fíjese que no necesito llegar a lo hipotético ni a lo que yo pienso. Yo más bien, tal vez lo que quiero decirle es que me voy a remontar a una noticia un poquito más vieja, no tan reciente, como fue la noticia de Bloomberg, que anunciaba en el segundo semestre del año 2019, anunciaba que el Fondo Monetario Internacional había venido al Ecuador a reunirse con lo que ellos consideraban eran las dos opciones más importantes para dirigir el futuro del país, ¿no verdad? Y eran el líder Jaime Nebot y el supuesto líder también Guillermo Lazo, ¿no verdad? Entonces yo no me voy a lo hipotético, voy a contestar con una noticia que fue mundial y que fue la noticia publicada por Bloomberg en donde se anunciaba que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los multilaterales, ¿no?, habían tenido reuniones. ¿Y para qué? Para coordinar qué es lo que iba a pasar con el país luego de las elecciones. Un poco la imagen o la sensación que tuve ahí, sí, yo personalmente, fue un poquito decir, a ver, aquí vengo a decirles que van a tener que tomar una decisión. ¿Y por qué? Porque resulta que en la misma noticia se decía que evidentemente había un avance muy fuerte de la recuperación progresista en el país y en el Ecuador. Y finalizaba la noticia diciendo que ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial tenían sus estrategias para si existiera, o mejor dicho, si llegar al poder, como también en la noticia, insisto, se dejaba ver de que era lo más probable de que un gobierno que no estuviera de acuerdo con las políticas y el recetario del Fondo Monetario Internacional sea aplicado. Entonces, lo que le quiero decir es que es evidente, no de ahora y no ahora, sino que es evidente que se dio al inicio de toda esta situación electoral, que ya ellos hicieron su apuesta. Y digo bien apuesta porque realmente para este tipo de
de instituciones a nivel internacional parecería que están en un casino apostando no por realidades de importancia para el ser humano, sino simple y sencillamente jugando sus capitales y tratando de minimizar el riesgo de sus capitales, ¿no? Mientras que para nosotros, para los ecuatorianos, nos jugamos la vida, ¿no? Nos jugamos la vida. No es que nos jugamos ganar o no ganar en el plano de rentabilidad o en el plano patrimonial. Nos estamos jugando la vida, nos estamos jugando la subsistencia, nos estamos jugando nuestro futuro como seres humanos, que merecemos una dignidad. Entonces, definitivamente creo que, mi querido Aníbal, eso estuvo planteado para mí desde esa noticia que ya tiene algunos meses. Y no estoy elaborando nada hipotético, estoy refiriéndome a algo que se vio, algo que sucedió y que anunciaba qué es lo que íbamos a tener. Algo en firme, que es la palabra de moda. Algo en firme. Pero más aún es importante señalar, Aníbal, que dentro de la estrategia que mencionábamos, que tal vez lo más impactante o fue mucho más visible el manejo a través de la institucionalidad que correspondía al tema económico, ¿no verdad? Al tema de todo lo que fue controles, ¿no verdad? Fíjense que a partir de ese momento y a partir de los últimos meses del año 2019, se vislumbra cómo la estrategia era integral y abarcaba a todos los sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque creo que a partir de ese momento, una vez que sellaron realmente ya los mayores golpes económicos, entonces sí, dieron el privilegio para el manejo de lo que era la estrategia en el plano electoral, ¿sí? Pero que vino no se constituyó en ese momento, no, se constituyó exactamente igual con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, pero que claro, no era su momento el brillar, así como en su momento brilló el Contralor, digámoslo así, o estuvo en primer orden el Contralor y la fiscal, ¿no verdad? ¿Y por qué? Porque dentro de la estrategia lo primero era mancillar, lo primero era ensuciar lo que era un trabajo distinto, exacto, ¿no verdad? Entonces mire cómo, y eso es lo que tenemos que analizar los ecuatorianos. En primer momento necesitaban desvirtuar lo que eran los resultados de una posición y una lógica distinta a estos 4 últimos años totalmente neoliberal y en el extremo, ¿no verdad? Y entonces las primeras figuras que surgen son la del Contralor y la de la Fiscalía. Luego, ¿cuál es la figura que surge y que emerge? La del Ministro de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque la primera etapa era la etapa de tirar abajo toda la institucionalidad a nivel legal. La segunda etapa, la de consolidar la visión económica que necesitan ellos, privilegiando a pequeños grupos y haciendo más rentables sus capitales, ¿no verdad? Entonces emergía, ¿no verdad?, esa figura. Y posteriormente, ¿cuál es la figura que emerge? ¿O cuál es la institución que emerge como la del privilegio? El Consejo Nacional Electoral, pues. Y mire usted, querido Aníbal, lo que hemos tenido. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿alguien se siente seguro en las elecciones con lo que ha sucedido en el Consejo Nacional Electoral? ¿Alguien siente que sus garantías políticas han sido privilegiadas, han sido cuidadas? ¿Alguien siente que este proceso ha sido serio? Pero si esto ha sido un ping-pong de dimes y diretes, esto ha sido una manipulación y un manejo a conveniencia de unos cuantos. Por Dios, ¿hasta cuándo no abrimos los ojos para que vean que esto no es coyuntural? Esto no es que nos llegó así de la noche a la mañana. Esto es una estrategia perfectamente estructurada y que utilizó temas coyunturales para favorecerse en esta estrategia general, así como lo hicieron en el COVID para implementar esas leyes
esas leyes de precarización laboral, esas leyes de entreguismo a nivel internacional, de volver a someternos con una deuda externa que es dificilísimo haber salido, pero que el Ecuador justamente representaba la cuña en su corazón. ¿Por qué? Porque el Ecuador fue el único país que en su momento se deslindó, se desató de esa deuda, que es un mecanismo para subyugar a los pueblos. El convertir las deudas en casi impagables no es sino una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para que las instituciones como el Fondo Monetario Internacional entren bajo el manto de ser los salvadores, en realidad a manejar todo el proceso y las decisiones económicas del país. Entonces emerge el sentido del Consejo Nacional Electoral, y déjeme decirle que yo creo que este proceso electoral no le cabe la menor duda a todo el pueblo ecuatoriano que así esto nunca se ha visto. Esto también representa una burla. Esto es un traje a la medida de unos cuantos. Y todavía, lo que es peor, nos falta el tramo fundamental, el tramo de la decisión. Y tenemos una amargura muy grande como pueblo ecuatoriano. ¿Por qué? Primero, porque definitivamente nos dejaron sin opciones electorales, nos dejaron sin posibilidades electorales. Y con las justas realmente, tenemos por ahí un rayo de esperanza, definitivamente, ¿sí? Porque yo creo que hay que hacer una diferencia enorme entre las 15 posiciones y una en particular, como es el economista Andrés Arauz. Yo creo que él hace la diferencia entre todos los candidatos que tenemos, presidenciales y vicepresidenciales. El nombre de Andrés Arauz hace la diferencia, sin decir que probablemente sea a lo mejor el ideal para muchos de los ecuatorianos, Cuidado. Pero el problema es que estamos en una situación, una decisión histórica, porque lo que no podemos dejarnos robar es la democracia. Y si a eso suma el problema que se nos viene en términos de que lamentablemente hay una desconfianza enorme ya en el momento de los escrutinios, ¿no? Y eso es una duda que persiste ante todo el pueblo ecuatoriano. Entonces realmente el pueblo ecuatoriano lamentablemente está en una situación muy complicada y muy difícil. Ahora, también es cierto que la situación internacional da para un apoyo, tener un apoyo a nivel internacional, que en su momento no lo tuvimos, ¿no? Realmente, en su momento hubo un periodo en donde no hubo ese apoyo internacional, y que efectivamente aquí ya esto no solamente insisto, la estrategia neoliberal no es una estrategia nacional, es una estrategia mundial. Y asimismo, pues, esto ya dejó de ser una lucha a nivel de territorio nacional y termina siendo una lucha a nivel internacional. Al punto, mi querida Aníbal, que probablemente no tenemos tiempo y no es el momento a lo mejor, pero sí hay que notar realmente la situación o el esquema, sí, el esquema internacional, porque recordemos que la lucha en el pico más alto están dos potencias mundiales, ¿no? Una potencia que con mucha paciencia, porque es una cultura milenaria, ¿no?, ha venido construyendo el camino y la ruta de la estabilidad y la sostenibilidad, como es China, frente a un quinceañero, diría yo, por el hecho de que su cultura no es, y además todo el contexto internacional, como la historia norteamericana, cómo se ha formado y demás, evidentemente que logró la hegemonía mundial y que no quiere dejarla, no quiere soltarla, pero que es obvio que las cosas no las ha hecho claramente ni transparentemente. Y entonces todas estas disputas que tenemos en esas cúspides se refleja a nivel de las distintas regiones. Economista, por cuestiones de tiempo, yo quiero agradecerle una vez más. No dudo de su gentileza
en una próxima ocasión para hablar estrictamente de política, porque de alguna manera tiene mucho que ver en la vida diaria de los ecuatorianos del mundo. Que tenga un buen día, muchas gracias y siempre a la orden. Un abrazo desde Manaví, un feliz año de parte de los que hacemos Radio Capital 105.7. No, muchísimas gracias a ustedes y solamente decirle, si me permite unos segundos, decirle que sí, que usted tiene razón. El tema es que técnicamente hablando, en lo cultural, en lo social, en lo económico, técnicamente hablando, sí, las cosas están definidas. El problema es que la primera decisión es una decisión de orden netamente político. Esa es la que enrumba la diferencia o por qué lógica se rige. Entonces, más allá del análisis de lo que la técnica dice, lo primero que hay que establecer es cuál es el punto de partida con esa decisión de orden netamente político. Al contrario, soy yo la que les agradece. Un abrazo fraterno para mi Manaví querido. Ustedes saben, yo tengo mis raíces manavitas. Para mí un cariño enorme, enorme, y estamos visitándonos frecuentemente. A la única provincia que he salido de todo este encierro ha sido en Manaví, por obvias razones personales también. Así que un abrazo muy grande y que el 2021 nos dé, insisto, esperanza, salud, fortaleza y mucha perseverancia. En la entrevista de la hora, hasta aquí la economista María Elsa Viteri. Amigos, muchas gracias. Buenas tardes, con su permiso, y sigan con su radio.